Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. Imaginen este momento, un monje en una pequeña celda, solo con sus pensamientos y sus oraciones, en los días finales de su vida. Su rostro refleja la paz que solo la fe puede otorgar. Es aquí, en sus momentos más íntimos, donde Padre Pío recibe un mensaje de Jesús, un mensaje que iluminaría su camino al cielo y nos dejaría a nosotros, sus seguidores, una enseñanza eterna. ¿Qué revelación fue tan poderosa que transformó los últimos instantes de su vida en una experiencia trascendental? ¿Qué palabras de Jesús pudieron haber tocado su corazón tan profundamente? Te aseguro que este video te dejará sin palabras, porque vamos a descubrir un mensaje celestial que continúa resonando en los corazones de miles alrededor del mundo. Comencemos. La salud del Padre Pío era mala en 1968, pero su espíritu era fuerte e inamovible. No quería dejar su trabajo, aunque estaba débil y muy enfermo. No paraba hasta oír confesiones. A menudo decía que quería morir sin dejar de hacer el trabajo de su vida, sus oraciones y su servicio. Imagínatelo, siempre yendo más allá y viviendo cada día como si fuera el último. Nunca sabía si viviría un día más, así que cada noche, cuando se despedía de sus hermanos capuchinos, les pedía que oraran por él al Señor. La muerte no le asustaba, pero podía sentirla como una sombra que siempre estaba dispuesta a llevárselo. Unos meses antes de morir, pidió que pusieran una imagen de San José junto a su celda. Todos los días se detenía allí y miraba la imagen en silencio. Poco después nos enteramos de que había pedido a San José una muerte tranquila. Durante esas semanas, una extraña calma invadió el monasterio. Mucha gente dice que había un silencio misterioso en los pasillos, en las habitaciones e incluso en las zonas generales. El Padre Pío rezaba cada vez más a medida que se acercaban sus últimos días, desde las oraciones que rezaba de niño en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro que rezó en su celda durante sus últimas horas. La oración le acompañó siempre, en los buenos y en los malos momentos. Toda su vida fue una oración, una conversación con Dios que nunca terminaba. Si hasta este punto estás atento a nuestro relato y eres de las personas con un profundo interés en recibir la gracia y el amor de Dios, déjanoslo saber en la sección de comentarios. Me encantaría que comentaras ahí cuál es tu versículo favorito de la Biblia, o alguna frase relacionada con el video, o también una frase que haya marcado profundamente tu vida espiritual. Ahora bien, poca gente sabe que los estigmas del Padre Pío son un fenómeno que ha capturado la atención de creyentes y escépticos por igual. Pero, ¿qué son exactamente los estigmas? Se trata de marcas o llagas que aparecen en el cuerpo de una persona, reflejando las heridas que sufrió Jesucristo durante la crucifixión. Estas marcas suelen manifestarse en las manos, pies y el costado, coincidiendo con las heridas de los clavos y la lanza que atravesaron a Cristo. El Padre Pío comenzó a experimentar estos estigmas en 1918, mientras oraba en el convento de San Giovanni Rotondo. Las marcas en sus manos y pies, junto con una herida en su costado, eran dolorosas y a menudo sangraban. Para muchos, estos estigmas eran una señal de su profunda conexión con lo divino y una manifestación tangible de su santidad. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Las dudas sobre su autenticidad llevaron a varias investigaciones por parte de la Iglesia y la comunidad médica. A pesar de la controversia, para los seguidores del Padre Pío, los estigmas eran un símbolo del sacrificio que él compartía con Cristo. Representaban su deseo de llevar el sufrimiento de la humanidad y su devoción total a la fe. Además de sus estigmas, la vida del Padre Pío estuvo marcada por numerosos milagros y curaciones inexplicables. Su canonización por el Papa Juan Pablo II en 2002 confirmó su lugar como San Pío de Pietrelcina, inspirando a millones con su ejemplo de amor y sacrificio. El Padre Pío siempre supo que su tiempo en la tierra era corto y que iba caminando al cielo. Esperaba con impaciencia el día en que volvería a estar con Dios para siempre. Un día escribió al Padre Agostino para decirle que estaba cansado de vivir en la tierra. Decía que su vida aquí era una amarga tortura y que le aterraba la idea de perder a Jesús. Justo antes de morir, se dirigió a sus superiores y les pidió humildemente que rezaran por él. Fue el último acto de su devoción de por vida. Su historia no es solo el final de un viaje, es también un recordatorio de cómo la fe puede cambiar tu vida y darte una esperanza que dure para siempre.
Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegaba a su fin, pasó sus últimos momentos en una profunda presencia espiritual. La noche antes de morir, Pío renovó sus votos de ser franciscano. A pesar de estar muy enfermo, susurraba «Jesús María», mientras sostenía su rosario, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos, mostrando la fuerza de su fe. Hacia las 2:30 de la madrugada, algo muy interesante cambió. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, tuvo de repente visiones. Que nadie más podía ver, dijo en un susurro, «Veo a 2 madres». Podría ser una referencia a la Virgen María y a su propia madre, que también se llamaba María. Esta falta de claridad dio a sus últimas horas un aire misterioso. El último día, los estigmas que mostraban su sufrimiento espiritual empezaron a desvanecerse. Cuando dijo «veo a 2 madres», estaba mostrando una conexión profunda tanto con lo celestial como con su vida aquí en la tierra. Esta visión podría significar la relación con la Virgen María, que fue su guía espiritual, y con su propia madre, María Forgione, que lo crió y lo apoyó en su camino. Estas 2 figuras femeninas simbolizan el amor y la protección, tanto del cielo como de su familia. La capacidad del Padre Pío para tener estas visiones muestra cómo estaba profundamente sintonizado con lo divino, incluso al final de su vida. A través de ellas, reafirmó su fe y la importancia de la maternidad y el amor en la experiencia humana y espiritual. El significado de las visiones del Padre Pío es una clara muestra de su papel como puente entre lo divino y lo humano. Cuando sus estigmas comenzaron a desaparecer en sus últimas horas, esto simbolizó el cumplimiento de su misión y su paso a una paz eterna. Esto nos muestra que su sufrimiento tuvo un propósito mayor, ayudando a otros a entender la presencia de Dios en sus vidas. La gente que estaba allí decía que las escamas se le caían de las manos, lo que significaba que el milagro había terminado. Después de su muerte, los médicos no pudieron encontrar ningún signo de los estigmas. Su piel estaba lisa y sana, lo que les hizo creer que Dios le había ayudado. La habitación olía a sándalo, que durante mucho tiempo se ha relacionado con el Padre Pío. Las visiones del Padre Pío invitan a las personas a buscar una conexión más profunda con lo espiritual, recordando que siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos enseña que, al final, lo importante es cómo estas experiencias pueden guiarnos hacia una vida de fe y esperanza, mostrando que Dios está siempre presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. El funeral del Padre Pío fue muy condecorado, lo que demostró el impacto que tuvo en la vida de la gente. Alrededor de 100.000 personas acudieron a llorarle, y desde helicópteros se lanzaron flores y estampas sobre ellos. Su última morada, en una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue atrayendo a personas que quieren aprender de un hombre cuya vida fue un canal de la gracia de Dios. A menudo decía, «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra». Cumplió su palabra, y sus discípulos aún le siguen y siguen sus consejos. Su misión perdura después de su muerte. Cuando estaba con vida, el Padre Pío celebraba misa en San Giovanni Rotondo y el aire se llenaba de una profunda energía espiritual. Se trataba de un acontecimiento especial, no era una misa cualquiera. Era una misa de acción de gracias por la Red Mundial de Grupos de Oración, que recientemente había sido reconocida por el Santo Oficio de Roma. El legado del Padre Pío sigue vivo a través de los numerosos testimonios de quienes han experimentado su intercesión y los milagros atribuidos a él. Su impacto se extiende más allá de las fronteras de Italia y su figura es venerada en todo el mundo. La iglesia de San Giovanni Rotondo se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más visitados, donde miles de devotos acuden cada año para rendir homenaje y buscar consuelo espiritual. Hoy en día, las organizaciones benéficas y hospitales fundados en su nombre siguen brindando apoyo a los necesitados, perpetuando su misión de amor y servicio. La influencia del Padre Pío trasciende el tiempo
reafirmando la creencia de que su obra continúa desde el cielo, guiando y protegiendo a aquellos que buscan su ayuda. El Padre Pío estaba muy contento porque sabía que todo su trabajo para consolidar estos grupos había dado sus frutos y que ahora funcionaban bien en todo el mundo. Cuando se alejaba del altar, se sintió débil y estuvo a punto de caerse, pero sus hermanos capuchinos le cogieron rápidamente y evitaron que se cayera. Con tantos rostros frente a él, la voz temblorosa y quebrada del Padre Pío era lo único que podía conectarlo con sus hijos. Sus palabras fueron: «Hijos míos, hijos míos». Más tarde ese mismo día, el Padre Pío se asomó a una ventana del monasterio para bendecir a la gente de la plaza de abajo. A pesar de que ya estaba muy enfermo, con la ayuda de sus dos hermanos, su presencia en la ventana demostró cuánto amaba a sus hijos espirituales. Aquella noche, hacia las 21 horas, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino por el interfono, lo que fue un momento muy conmovedor. Cuando Pellegrino entró, vio al Padre Pío llorando, lo que era extraño para el monje normalmente tranquilo. Pellegrino se aseguró de que todo iba bien antes de volver a sus aposentos tras consolarlo y decirle la hora. Durante estos tranquilos momentos de reflexión, el Padre Pío dijo que quería renovar sus votos religiosos. Recitó su promesa de ser pobre y santo. Y obediente con gran sinceridad, sus palabras fueron las siguientes: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por el Papa Honorio». Aunque padecía artritis y sufría mucho, aquella noche ocurrió algo sorprendente. Un gran cambio con respecto a la frecuencia con que necesitaba una silla de ruedas. El Padre Pío fue capaz de levantarse y caminar rápidamente hasta la veranda sin ninguna ayuda. Cuando llegó a la veranda, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Alargó la mano y encendió la luz él mismo. Luego se concentró en un punto concreto, como si pudiera ver más allá de lo que veía. Por la noche, cuando todo estaba muy tranquilo, el Padre Pío se puso de pie en la veranda y miró hacia adelante, hacia donde llevarían su cadáver dentro de unas horas. Justo entonces, una oleada de enfermedad lo golpeó. Estaba débil y no podía sostenerse, por lo que tuvo que volver a su habitación inmediatamente. Su piel se volvió muy pálida, lo que era una clara señal de que sus fuerzas se estaban desvaneciendo rápidamente. Repetía una y otra vez: «Jesús, María», pero su voz era cada vez más baja. En la pared había una foto de los padres del Padre Pío, y a medida que su enfermedad empeoraba, le llamó la atención. Dijo con voz confusa: «Pero yo veo dos madres». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se desmayaba a causa de un fuerte ataque de asma. Como estaba luchando tanto, la habitación se enfrió y su respiración se dificultó. Su piel se enfrió y se humedeció. Un médico llegó a su lado en cuestión de minutos, le puso una inyección y le administró oxígeno para intentar que su respiración volviera a la normalidad. Pero, a medida que el trabajo médico se hacía más arduo, también lo hacía el espiritual. Los capuchinos rezaron en voz alta: «Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma». Sus voces eran tranquilas, lo que destacaba sobre el caos que se vivía a su alrededor. El Padre Paolo dirigió la extrema unción, mientras el Padre Pío, que era plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, luchaba por respirar. Aunque tenía frío y sudaba mucho, parecía estar en paz. Se le administró una inyección de urgencia directamente en el corazón, porque su estado indicaba un infarto. En sus últimos momentos, la fe del Padre Pío no flaqueó. Mientras perdía la capacidad de hablar, sus labios se movían silenciosamente para formar el nombre de Jesús. Sus hermanos espirituales, los capuchinos, le llamaron esperando ver algún signo de reconocimiento. Abrió los ojos por última vez y les miró con amor y un atisbo de despedida. El Padre Pío murió en paz a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, mientras sostenía cerca su rosario. Antes, el 20 de septiembre, se celebró el 50º aniversario de la recepción de sus estigmas. Era un gran día, y muchos de sus seguidores que vivían lejos acudieron a una misa de alba para honrarlo. Para ellos fue un día muy importante. Para el Padre Pío no era más que otro día dedicado a su fe, en el que seguía haciendo las cosas que siempre había hecho: ayudar a los demás y rezar. Esto demostró lo entregado que estaba a su camino espiritual.
El aniversario de los estigmas y la misa en la iglesia fueron un acto sencillo y reflexivo, muy en la línea de lo que quería el Padre Pío. No hubo discursos ni grandes fiestas. En su lugar, hubo una tranquila celebración de fe y devoción. El santuario se llenó de cientos de rosas de color rojo intenso que representaban la profunda devoción del Padre Pío a la pasión de Cristo. Hermosas rosas se colocaron también sobre el crucifijo en el que recibió los estigmas en 1918. Fue un emotivo homenaje a los 50 años que pasó llevando las llagas de Cristo. Los asistentes a la misa se sintieron conmovidos por las lágrimas de dolor y devoción del Padre Pío. No solo participó en la misa, sino que la vivió con cada uno de sus movimientos y expresiones, reviviendo la muerte de Cristo en la cruz. A menudo tenía lágrimas en la cara, que enjugaba rápidamente con su pañuelo. Los asistentes a la misa de aniversario y al Congreso Internacional de Grupos de Oración quedaron conmocionados. Muchos de sus hijos espirituales estaban con él al final de su vida, lo que parecía un regalo de Dios. Por si te lo estabas preguntando, el Padre Pío llevaba mucho tiempo pensando en cuándo moriría. Sorprendentemente, en 1966 le dijo a su sobrina Pia Forgone Peli que no viviría más de 2 años. Más tarde, le dijo a un amigo que moriría a los 81 años, lo que resultó ser cierto. Estaba muy seguro de que su tiempo estaba a punto de acabar. Incluso le rogó al padre Onorato Marcucci, un estrecho colaborador, que volviera pronto de vacaciones para que su familia y amigos pudieran estar con él cuando se acercara a su muerte. El Padre Pío tuvo visiones del edificio que se levantaba a su alrededor. Le dijo a su hija espiritual, Josephine Bob, que moriría cuando estuviera terminada la cripta de la iglesia de Notre-Dame de Grâce. Él quería ser enterrado en una tumba sencilla en vez de en una gran cripta. La nueva iglesia se terminó en 1959, pero la cripta no se completó hasta mucho después, lo que complicó aún más la historia de sus últimos días. El Padre Pío falleció 16 horas después de pronunciar sus últimas palabras. Dejó tras de sí un legado misterioso, pero aún queda por contar una parte más asombrosa de la historia. Una conmovedora historia tuvo lugar en la concurrida zona de San Giovanni Rotondo pocos días antes de que muriera el Padre Pío. Una mujer de Catania, Sicilia, tenía un deseo sencillo pero profundo: ver al Padre Pío y besarle la mano. Debido a las multitudes y a su falta de dinero, su sueño parecía imposible. Pero, después de tener un sueño vívido en el que el Padre Pío le decía que tenía que visitarle rápidamente, pidió dinero prestado y realizó el viaje. Su persistencia conmovió a un amable sacerdote, que concertó una breve cita. A su paso, el Padre Pío se detuvo, la miró con ternura y la bendijo de una manera que la hizo llorar. Le dijo al Padre Pío lo agradecida que estaba por este inesperado don de gracia. No sabía que esta sería una de sus últimas bendiciones antes de morir. Al mismo tiempo, la historia de Shinoso expuso otro asombroso acto de bondad del Padre Pío. Shino, un devoto de Biela, estaba disgustado por la salud de su hija María Pía, que creía muy mala porque podía tener un tumor o una peritonitis. Pidió ayuda al Padre Pío a través del Padre Alberto. La respuesta del Padre Pío fue clara. María Pía no debía moverse y debía ser operada de inmediato. Pocas horas después de la oración del Padre Pío, María Pía mejoró milagrosamente. Su recuperación fue tan completa que fue enviada a casa desde el hospital inmediatamente. Esto ocurrió justo un día antes de la muerte del Padre Pío y a menudo se considera su último milagro. Mientras tanto, Marisa Liberati, nacida en Roma e hija espiritual del Padre Pío, le encantaba recibir consejos espirituales de él cada 12 semanas. También quería que el Padre Pío diera la primera comunión a sus 2 sobrinas. Les dijo que estaría encantado de darles la comunión cuando terminaran su educación religiosa en Roma. Lucía y Ana, sobrinas de Marisa Liberati, terminaron su educación religiosa en San Giovanni Rotondo. Estaban entusiasmadas por hacer la primera comunión, que es un gran paso espiritual. Sus padres dudaban y se demoraban, pero Marisa, inspirada por un sueño, decidió llevar a las niñas enseguida al Padre Pío. La voz del Padre Pío era urgente en su sueño, diciéndole que actuara con rapidez. En lugar de ir a Lourdes, ella escuchó esta llamada e hizo planes para que las niñas fueran a San Giovanni Rotondo. Mientras estaban vestidas con sus trajes de primera comunión, aquel triste 22 de septiembre, la iglesia estaba llena de fieles que formaban parte de los grupos de oración mundiales del Padre Pío. Era un día espiritual muy importante, y el Padre Pío estaba allí.
Aunque débil y enfermo, su presencia fue un consuelo para los presentes. En una ceremonia muy emotiva, dio la Sagrada Comunión a Lucía y después a Ana. Fue un momento feliz en su vida. Ana Fanoni fue la última persona que recibió la Sagrada Comunión de manos del Padre Pío antes de morir al día siguiente. A lo largo de su vida, el Padre Pío mostró una fe y una devoción inquebrantables. Estaba seguro de que Dios estaba con nosotros y de que todo saldría bien. Enseñaba que la mejor manera de conectar con Dios es a través de la oración y la humildad. A menudo decía, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Sus enseñanzas hacían hincapié en la gracia de la humildad, la virtud de la pureza y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, especialmente cuando uno se enfrenta a grandes problemas en su vida. El Padre Pío tenía una profunda visión espiritual. Veía la vida como un campo de batalla y cada batalla como un paso hacia la victoria final en el paraíso. Decía a sus discípulos que mantuvieran la calma y la resignación en los momentos difíciles y que confiaran siempre en el amor de Jesús para protegerles. Jesús nunca os abandonará, les decía, reforzando la idea de que el sufrimiento en la tierra es efímero comparado con la recompensa eterna que les espera en el paraíso. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegó a su fin, sus palabras y acciones siguieron inspirando y guiando a sus hijos espirituales. Dejó un legado de fe que durará mucho más que su propia vida. Sin duda, la vida y enseñanzas de San Pío de Pietrelcina son algo memorable y sagrado, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El Padre Pío de Pietrelcina, conocido por sus estigmas y milagros, tuvo varias visiones aterradoras y proféticas a lo largo de su vida. Estas visiones no solo ofrecieron un profundo vistazo a las luchas espirituales que enfrentó, sino que también proporcionaron advertencias y mensajes que, según nosotros los creyentes, fueron dirigidos a la humanidad. Por las guerras mundiales, afirmó haber visto a la humanidad sumida en un profundo sufrimiento, con imágenes de ciudades en ruinas y campos de batalla repletos de cadáveres. Sus visiones incluían detalles escalofriantes de destrucción, hambre y desesperación, que más tarde se hicieron realidad durante las guerras. El Padre Pío vio ciudades completamente arrasadas por bombardeos, reflejando la devastación que se produciría durante la Segunda Guerra Mundial, con edificios derrumbados y paisajes urbanos transformados en escombros. También describió campos de batalla cubiertos de cadáveres, simbolizando el sacrificio humano masivo y la brutalidad de la guerra. Estas imágenes se asemejan a las trincheras y al frente occidental de la Primera Guerra Mundial, así como a los múltiples teatros de la Segunda Guerra Mundial. En sus visiones, el Padre Pío vio a millones de personas sufriendo, un reflejo del dolor, la pérdida y el desamparo experimentados por civiles y soldados durante los conflictos. Según varios relatos, el Padre Pío predijo con precisión el inicio de la Segunda Guerra Mundial, alertando sobre la magnitud del sufrimiento que traería a millones de personas en todo el mundo. Afirmó que la humanidad enfrentaría una prueba sin precedentes y que la guerra sería un castigo por la pérdida de valores espirituales y morales. El Padre Pío advirtió a sus seguidores sobre la inminente catástrofe, instando a la gente a rezar y buscar la paz. Creía que el regreso a la fe y la oración podía mitigar el impacto devastador de la guerra. Su capacidad para prever eventos futuros y su aparente conocimiento de los acontecimientos globales sin precedentes aumentaron su reputación como una figura espiritual con un don profético. Las visiones del Padre Pío no solo se vieron como predicciones de eventos históricos, sino también como un llamado a la reflexión espiritual. Sus seguidores interpretamos estas visiones como un recordatorio de la importancia de la paz, la reconciliación y el retorno a los valores espirituales para evitar futuras calamidades. En sus descripciones, el Padre Pío también habló de un infierno repleto de angustia y sufrimiento, con almas atrapadas en un estado de desesperación constante debido a sus pecados no redimidos. Estas visiones no eran meramente imágenes aterradoras, sino advertencias poderosas sobre el peligro del pecado y la urgente necesidad de arrepentimiento. El impacto de estas visiones en el Padre Pío fue tan profundo que a menudo lo dejaban exhausto física y emocionalmente. La intensidad de lo que veía era abrumadora, hasta el punto de que el dolor y el sufrimiento que presenciaba parecían reales y tangibles. A pesar del agotamiento que le causaban, el Padre Pío consideraba que estas experiencias eran un regalo de Dios, una oportunidad para recordar a la gente la gravedad del pecado
y la importancia de vivir una vida de fe. Utilizaba estas visiones para instar a sus seguidores a buscar la salvación a través de la fe, la penitencia y la oración. El Padre Pío solía compartir estas experiencias durante sus sermones y confesiones, convencido de que su misión era guiar a las almas hacia la redención. Hacía hincapié en que las visiones del infierno servían como un recordatorio del amor de Dios, que deseaba que todos encontraran el camino de regreso a Él antes de que fuera demasiado tarde. A través de su dedicación a la oración y el servicio, el Padre Pío buscaba inspirar a los demás a llevar una vida de rectitud y devoción, enfatizando que la verdadera salvación se lograba mediante un compromiso sincero con los principios cristianos. Uno de los mensajes más inquietantes y misteriosos atribuidos al Padre Pío es la profecía de los 3 días de oscuridad. Según esta visión apocalíptica, la Tierra experimentaría un periodo de oscuridad total que duraría 3 días, durante los cuales las fuerzas del mal prevalecerían, causando caos y desesperación en todo el mundo. En esta época de oscuridad absoluta, muchas almas se perderían debido a su falta de fe y preparación espiritual. El Padre Pío veía este evento no solo como una advertencia de los tiempos difíciles por venir, sino también como un llamado urgente a la conversión y el arrepentimiento. El Padre Pío advirtió a sus seguidores sobre la gravedad de estos 3 días, explicando que durante este tiempo la única fuente de luz provendría de velas benditas. Estas velas, consagradas y cargadas de fe, serían esenciales para guiar y proteger a los fieles en medio de la oscuridad física y espiritual que envolvería al mundo. En su profecía, el Padre Pío aconsejó a los creyentes permanecer dentro de sus hogares, dedicándose a la oración intensa y la reflexión espiritual, evitando mirar o salir al exterior, donde el mal estaría desatado. La imagen de 3 días de oscuridad completa resuena como una metáfora de la batalla entre el bien y el mal, y una prueba de la fortaleza espiritual de la humanidad. Durante estos días, aquellos que permanecieran fieles a sus creencias y a las enseñanzas de Cristo encontrarían refugio y protección en su fe, mientras que los que no lo hicieran podrían sucumbir a la tentación y la desesperación. Esta visión también sugiere que la oscuridad no es solo literal, sino un símbolo de la pérdida de moralidad y ausencia de luz espiritual en el mundo. Para el Padre Pío, esta profecía era una llamada a la preparación y a la vigilancia constante. Instaba a sus seguidores a fortalecer su relación con Dios y a vivir de acuerdo con los principios cristianos para estar preparados para cualquier prueba espiritual que pudieran enfrentar. Las palabras del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad se interpretan como una advertencia para la humanidad sobre la necesidad de mantenerse firmes en la fe y de recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre puede prevalecer. A lo largo de los años, esta profecía ha capturado la imaginación de los creyentes, inspirándonos a reflexionar sobre el estado de sus propias vidas espirituales y la importancia de estar siempre preparados para enfrentar las pruebas de la vida con fe y esperanza. La visión del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad sigue siendo un recordatorio poderoso de la fragilidad de la humanidad y de la necesidad de buscar la luz divina como guía en tiempos de incertidumbre. Milagrosa y afortunadamente, el Padre Pío también tuvo visiones de la segunda venida de Cristo. En sus visiones, el Padre Pío vio un futuro donde Cristo regresaría en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta segunda venida sería un momento de gran revelación, donde cada alma sería llamada a rendir cuentas por sus acciones en la tierra. Según el Padre Pío, la segunda venida sería un evento de justicia y misericordia en el que cada individuo tendría que confrontar sus propias acciones, decisiones y su fe. Él veía este juicio como una oportunidad para que la humanidad se redima, enfatizando la necesidad de arrepentimiento sincero y una vida dedicada al amor y servicio a Dios y al prójimo. En sus visiones, el Padre Pío describía a Cristo como un juez justo y misericordioso que examina no solo las acciones exteriores de las personas, sino también sus intenciones y el estado de sus corazones. El mensaje final habla sobre la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, cultivando virtudes como la humildad, la caridad y el perdón. Para él, la segunda venida no era simplemente un evento de temor y juicio, sino una llamada a la transformación interior y al fortalecimiento de la fe. Las visiones del Padre Pío sobre la segunda venida también ofrecían consuelo y esperanza, recordando a los fieles que, aunque el juicio es inevitable, la misericordia de Dios es infinita
para aquellos que buscan sinceramente el arrepentimiento y la reconciliación con el Creador. Estas visiones resaltaban la promesa de una nueva creación donde el amor y la justicia de Dios prevalecerán finalmente. Finalmente, el legado del Padre Pío continúa siendo una guía para aquellos que buscan vivir una vida significativa y piadosa en anticipación del regreso de Cristo. Sus visiones de la segunda venida son un recordatorio del llamado universal a la santidad y a la preparación espiritual, instando a cada persona a estar lista para el momento en que serán llamados a rendir cuentas ante el juicio divino. Queridos hermanos y hermanas en la fe, para mí es un placer compartir con ustedes historias de devoción y santidad como estas. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por las visiones y profecías del Padre Pío. Esperamos que este video te haya inspirado y proporcionado una nueva perspectiva sobre la fe y la espiritualidad. Nos gustaría saber qué piensas sobre estas visiones. ¿Cómo han influido en tu propia vida espiritual? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya acercado más a tu fe? Te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Nos encantaría leer tus historias y reflexiones sobre cómo las enseñanzas del Padre Pío han impactado tu vida. Si encuentras este contenido valioso, por favor, comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan aprender sobre el legado espiritual del Padre Pío. En pantalla te aparecerán 2 videos más en caso de que desees seguir viendo nuestro contenido. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre temas de fe y espiritualidad. Gracias nuevamente por vernos y esperamos verte en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.